Ahora Dios enjugará las lágrimas, secará las lágrimas de todos. Hosana al Rey de Salvación. Jesucristo, Jesucristo. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios es hermosa? Es maravillosa, ¿verdad? Sean todos bienvenidos en esta mañana. Es un gusto poder estar con ustedes, poder compartir. Cuando hablamos de sometimiento, pensamos de pronto que es una palabra un poquito fuerte, un poquito dura. Quizá lo asimilamos con sinónimos no muy agradables de someter, sometimiento. Pero hoy quiero hablar de un sometimiento no del que el mundo erróneamente ha enseñado, sino de un sometimiento bíblico. Y esta palabra se titula sometido y resistiendo. Hace 8 días hablamos acerca de la palabra, acerca de que conocemos la voz de Jesús a través de la palabra, ¿cierto? ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? ¿Y si se acuerdan de la palabra? ¿Sí? Ay, santísimo Padre. Bueno, hablamos acerca de la palabra y que solamente es posible conocer la voz de Jesús a través de la palabra y que las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen. Pero en ese proceso de escucharlo y para seguirlo hay que tener un proceso de sometimiento a la palabra, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 4 verso 7. Santiago capítulo 4 verso 7, ahí está en la pantalla, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién nos tenemos que someter? A Dios. Entonces hay un sometimiento que es bíblico, que dice que debemos someternos a Dios, a Dios. Y como les decía ahorita, quizá cuando escuchamos sometimiento lo relacionamos a palabras como por ejemplo imposición, dominio, opresión, subordinación y sumisión. Esas son palabras que claramente no son muy agradables. Pero lo que yo veo acá es que hay un sometimiento que es de Dios y hay un sometimiento que no es de Dios. Y el sometimiento que no es de Dios es un sometimiento que humilla, es un sentimiento que trae crisis a la persona, es un sometimiento que trae opresión, que impone, que domina de una manera perversa a la persona, como por ejemplo lo fue la esclavitud o lo es la esclavitud en algunas partes del mundo. Eso es un sometimiento, digámoslo, que no es bíblico y que no es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Al contrario, cuando viene un sometimiento que es correcto, que es un sometimiento a Dios, Dios no se comporta como una persona que quiere someter a alguien. Dios no se comporta como una persona que quiere humillar, que quiere hacer daño a otra persona. Al contrario, miren lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿cuál es el fruto de un sometimiento a Dios? Exaltación. ¿Ven la diferencia? Cuando nosotros nos sometemos al mundo y al pecado, eso nos humilla y nos maltrata. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, terminamos en una exaltación no por nosotros, sino por causa de Dios. Entonces, mis amados hermanos, no piense usted que someterse a Dios va a ser para perjudicarle la vida o va a ser para dañarlo. No piense usted que someterse a Dios va a ser para traerle crisis a usted. Someterse a Dios le va a traer un beneficio maravilloso y ya lo vamos a ir viendo a través de esta prédica. Someterse a Dios es para vida, no para muerte. Cuando usted se somete al pecado, se somete a las cosas del mundo y a lo que no le agrada a Dios, eso sí le trae tristeza, eso sí le trae dolor, eso sí le trae depresión. Pero cuando usted se somete a Dios y a su palabra, eso le trae vida, le trae esperanza y le trae un propósito. Amén. Ahora, miren la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, verso 20 al 21, dice lo siguiente. Romanos 6 del 20 al 21 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, el pecado te esclaviza. Y el sometimiento que viene por causa del pecado es un sometimiento impuesto.
El enemigo, a diferencia de Cristo, el enemigo no pide permiso. Tú le abres la puerta y él te somete con pecado. Pero y escucha bien esto, pero el sometimiento a Dios es un sometimiento voluntario. ¿Estamos bien hasta acá? Miren, el sometimiento al pecado es un sometimiento impuesto, pero el sometimiento a Dios es un sometimiento voluntario. Porque Dios no obliga a nadie a sometérsele. Dios hace un llamado. Es más, la Biblia dice: he aquí he puesto delante de vosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoged pues la vida para que les vaya bien. Entonces Dios nos da la opción voluntaria de someternos a Él. Pero cuando yo no me someto a Dios voluntariamente, inmediatamente, porque no hay puntos intermedios, el pecado sí me va a someter y me va a esclavizar, y eso produce muerte. Dice Pablo: porque el fin de ellas es muerte. Pero cuando yo me someto a Dios voluntariamente, eso produce vida. Y hoy quiero hablar de un ejemplo bíblico, de una historia maravillosa que seguramente usted la ha leído y que tiene muchísima enseñanza. Trataré de ir lo más rápido posible para tratar de verlo todo. Y es la historia de alguien llamado José. Este José es el 11º hijo de Jacob, de este patriarca llamado Jacob, que tuvo 12 hijos, y el 11º fue llamado José. Y este José fue un hombre del cual hoy vamos a aprender cómo él se sometió a Dios y cómo Dios lo exaltó. Pero él tuvo que poner en práctica lo que dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es decir, que José tuvo una vida de sometimiento a Dios y de resistencia al diablo. ¿Estamos bien hasta acá? Miren, primero quiero que usted me acompañe al libro de Génesis, porque ahí vamos a basar prácticamente todo el mensaje. Génesis capítulo 37, versículo 1 al 4. Génesis 37, versículo 1 al 4. Y lo primero en lo que vemos en que José se sometió, es que José se sometió a Dios al someterse a sus autoridades. Presten mucha atención a esto. ¿Cómo yo me puedo someter a Dios? ¿O cuál es el proceso y un sometimiento bíblico? Dice que José se sometió a Dios al someterse a sus autoridades. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 37, versículo 1 al 4. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos aquí a José sometiéndose a su autoridad, que en este caso era su papá. Y él fue un joven ejemplar, él fue un joven que hacía caso. Papás, ¿cuántos aquí anhelamos que nuestros hijos hagan caso? ¿Cierto? Una gran bendición. Usted dice: Dios mío, yo le pido a Dios que mi hijo haga caso, que mi hija haga caso. Pues le cuento que José hacía caso. José le decían: vaya y lava la loza, y José lavaba la loza. ¿Cómo le parece que para José una orden era una orden? Y José lo hacía. Y José se sometía a su autoridad, que en este caso era su padre. Pero en ese proceso de someterse a su autoridad, José tuvo oposición. Y esa oposición fue producto por sus hermanos, que le tenían envidia y que dice que no le podían hablar pacíficamente. Mis amados hermanos, Dios nos llama a ejercer algo que se llama humildad. Y la humildad se logra a través de yo someterme a una autoridad que no precisamente es Dios directamente. Dios va a poner personas en nuestra vida, sean nuestros padres, sea una autoridad en el trabajo, sea una autoridad dentro de la iglesia, donde nosotros vamos a tener que aprender a desarrollar humildad. Y no precisamente esas autoridades siempre van a ser autoridades lo más de lindas, a veces van a ser autoridades difíciles, pero Dios nos va a llamar muchas veces a tener esa humildad para aprender a someternos a una autoridad. Y José, siendo de 17 años, aprendió a someterse a la autoridad que Dios le había puesto, porque Dios estaba formando algo en él. Mi amado hermano, nunca tú debes estar descabezado, siempre debe haber una autoridad
sobre ti, porque el día que estés descabezado, ese día vas a sentir, el diablo te puede llevar a corromper y te puede llevar a volver a alguien orgulloso. Tú siempre vas a necesitar un pastor, un guía, un mentor. Vas a requerir a alguien que siempre te esté guiando y que te esté incluso exhortando y te esté diciendo eso está mal. Una persona que no se quiere someter a una autoridad solamente se rodea de amigos que le dicen que todo lo que él hace está bien. Una persona que le cuesta rendir cuentas nunca va a tener amigos que le van a decir la verdad. Nunca se va a rodear de personas que le van a corregir, y si las tiene no les da el permiso de que le corrijan, porque es una persona que no tiene el sometimiento a una autoridad, y eso produce un orgullo y una altivez en la persona. Y mi amado hermano, cuando tú vienes a los caminos del Señor, Dios empieza a desarrollar esa humildad en nosotros, y Dios comienza a ponernos autoridades en nuestra vida que nos van a guiar, nos van a mentorear. Incluso muchas veces nos van a exigir, y ese exigir va a doler. ¿Por qué? Porque Dios te está formando en tu carácter y te está formando en tu humildad. ¿Y por qué? Porque Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Quieres ser como Jesús? Aprende a desarrollar humildad. Brian, ¿y cómo aprendo a desarrollar humildad? Aprendiendo a dar cuentas y aprendiendo a someterte a una autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aunque te duela, di amén. José, a pesar de que tuvo oposición, él se siguió sometiendo a la autoridad que era su padre. José hubiese podido decir: me cansé de ser el niño bueno, me cansé de ser el que hace caso, me cansé porque mis hermanos todo el tiempo me critican, mis hermanos todo el tiempo están en contra mía. Pero al contrario, José resistió al diablo y se sometió a Dios, en este caso sometiéndose a su padre. Y mis amados hermanos, someternos a nuestras autoridades, escucha esto, canjeará la envidia de los rebeldes. Preste atención a esto. Cuando tú te sometes a tus autoridades, tú vas a provocar envidia de los rebeldes. Una persona a la que siempre tienen en cuenta, una persona con la que siempre se cuenta, es una persona que va a canjear envidia de los rebeldes. Pero quizás los rebeldes no ven es que esa persona es una persona obediente. Si tú ves un hijo que te hace caso y que es obediente, y él sabe que tú puedes contar con esa persona, tú comienzas a contar más con ese hijo que con el otro hijo, y el otro hijo comienza a sentir envidia, pero es una envidia producida porque el otro hijo sí es obediente. Si tú tienes una empresa y tú tienes varios empleados, tú sabes a qué empleado le puedes pedir algo y a cuáles de pronto no tanto. Cuando tú tienes un equipo de trabajo, tú sabes a quiénes les puedes pedir algo y que sabes que van a ir, incluso van a dar la milla extra, y quiénes no. Pero si tú te fijas, a los que tienen en cuenta porque de pronto son obedientes, porque de pronto están bajo autoridad, ellos siempre van a despertar la envidia de los rebeldes. Y si tú eres un José, ten presente que vas a despertar la envidia de los rebeldes. Y si tú eres un rebelde, arrepiéntete hoy. Porque Dios está buscando personas humildes que aprendan a someterse a una autoridad, porque una persona que no se aprende a someter a una autoridad, le va a costar mucho someterse a una autoridad que no ve. Es por eso que Dios no se entrena en el sometimiento. Y José fue entrenado aquí. Pero en un segundo lugar, José se sometió en fe a las promesas de Dios. Mire lo que dice Génesis 37, que ya estamos ahí, pero el versículo 5 hasta vamos a ver si logramos leer hasta el 11. Dice el 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Miren, José comenzó a recibir palabra de Dios. Y esa palabra de Dios vino a través de sueños. Y en esos sueños Dios le mostraba que Dios lo iba a exaltar. Porque acuérdense de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo. De primera de Pedro: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Entonces Dios comenzó a mostrarle a José que lo iba a exaltar por causa de la actitud de humildad y de sometimiento que José tenía. Y cuando José habló de esos sueños a sus hermanos y posteriormente a su padre, él tuvo oposición. Entonces, cuando Dios a ti te da una promesa, cuando Dios a ti te da una palabra y tú te sometes a esa palabra y tú crees esa palabra, tú vas a tener oposición. Porque cuando tú le crees a la palabra y crees que Dios te va a hacer un milagro en tu familia, en tu vida, y tú te aferras a lo que está escrito en la palabra, eso va a despertar también la envidia de los que no se quieren someter a la palabra. Por ejemplo, tú dices: yo me he apartado de algunas cosas que no agradan a Dios. Tú dices: de pronto yo dejé, no sé, de emborracharme, dejé las drogas, de muchas cosas por someterme a la palabra. Y eso despierta la rabia de otros que por su debilidad no han sido capaces de dejarlo. Y les cuesta entender que otro sí lo dejó. Y le hacen la lucha, le hacen la contra, incluso a veces dentro de su misma casa. En algunas casas no logran aceptar o tolerar que hayan personas que estén haciendo lo bueno, porque les despierta envidia, les despierta mal genio. Y uno dice: parece ilógico que en mi casa se molesten porque estoy haciendo las cosas bien. Pero cuando tú haces las cosas para Dios y le crees a Dios y a su palabra, créeme que aún dentro de tu misma casa se van a levantar enemigos. Y en este caso, aún la autoridad de José, que era su padre, le reprendió por creerle a Dios. Y no te sorprendas que aún tus mismas autoridades, en algunas ocasiones, incluso quizá Dios lo va a permitir, van a probar tu fe, o Dios va a probar tu fe, porque aún ni siquiera ellos van a creer lo que Dios te dijo a ti. Quizá Dios te dijo: yo te voy a llevar muy lejos, voy a hacer muchas cosas contigo, como se lo dijo a José. Y aún a veces hasta nuestras autoridades, a veces nuestros padres ni siquiera creen en tanto. Usted está pero soñando demasiado. Eso fue lo que lo que Jacob le dijo a José. Dijo: ¿acaso yo vendré y me arrodillaré delante de ti? Bájese de esa nube, José. Pero si era un sueño que Dios le estaba dando. ¿Qué vamos con esto? Tú te tienes que someter a lo que Dios ya te dijo. Aunque tengas oposición, sigue sometiéndote a lo que Dios ya te dijo. Si Dios ya te dio una palabra, sométete a esa palabra. Entonces José vemos que se sometió a sus autoridades, pero también se sometió en fe a las promesas de Dios. ¿Por qué en fe? Porque lo que Dios le estaba diciendo, José no lo estaba viendo. José creyó que algún día pasaría y por eso contó sus sueños. Mi amado hermano, cuando tú y yo recibimos palabra de Dios, comenzamos a soñar los sueños de Dios. Y algunas veces tú cuentas esos sueños de Dios y la gente no le va a gustar tus sueños. Pero aunque a la gente no le guste tus sueños, tú sigues soñando. Eso no te estoy mandando a dormir, no, te estoy mandando a soñar espiritualmente, a visionar lo que Dios tiene para ti. Y si tú lo cuentas y a la gente no le agrada tu sueño, pero tú sabes que es un sueño que Dios ha puesto en tu corazón, tú síguelo creyendo. Pero hay gente que cuando escucha una voz contraria acerca del sueño que Dios le ha dado, se echan para atrás y se rinden. Y hay gente que te va a decir: tú no vas a ser capaz de hacer eso, tú no vas a lograr construir eso, tú no vas a, y te van a venir con tú sigue firme en fe a las promesas de Dios. Sométete a las promesas de Dios, así la gente te diga que nunca va a pasar. Amén. Ahora, tercero, José se sometió a Dios manteniendo un corazón sano e íntegro en medio de la prueba y la tentación. Miren qué tremendo esto. Vamos a hablar de varias cosas en las que José tuvo que mantener un corazón sano
en medio de mucha prueba, incluso de mucha tentación, pero él se sometió a Dios manteniendo un corazón sano. Hay gente que le cuesta mantener a través del tiempo un corazón sano porque le han herido, porque le han lastimado, porque le han humillado, y le cuesta mantener un corazón sano. ¿Por qué? Porque no se ha sometido completamente a la palabra de Dios. José recibió muchas pruebas en su vida. José sufrió muchos problemas, pero aún a pesar de eso, él mantuvo un corazón sano e íntegro. Mi amado hermano, una persona a la que Dios mira con gran amor, bueno, a todos nos ama, pero con gran deseo de bendecirlo y de exaltarlo, es una persona que a pesar de la crisis, a pesar de las ofensas, a pesar de la prueba, sigue manteniendo un corazón sano. Porque eso no cualquiera. Y miren lo que pasó con José. Voy a citar varias situaciones que José vivió. En Génesis 37 del 18 al 20 nos habla que José recibió el odio de sus hermanos. El versículo 18 al 20 del capítulo 37 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Uy, qué lindos hermanos, ¿no? O sea, estos hermanos no solamente le tenían envidia, lo odiaban, querían matarlo. Imagínense el odio visceral que tenían en sus entrañas para no solamente desearle el mal, sino planearle el mal. O sea, los hermanos ya estaban en un nivel de odio bravísimo. Y cuando ellos vieron que él venía, porque el papá lo había mandado a ver qué estaban haciendo sus hermanos, Jacob no fue muy sabio, pero Dios permitió todo este proceso por lo que se venía. Pero si usted es un papá, trate también de que si hay un hijo muy juicioso, muy atento, está despertando la envidia a nosotros, no provoque usted que se produzca más odio hacia él, sino cuídelo. En este caso incluso Jacob después lo lloró muchísimo. Jacob, al saber que sus hermanos odiaban a José, lo mandó solo a que fuera a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Entonces, imagínense la rabia que les iba a dar. Entonces cuando ven que José viene, comienzan a planear matarlo. Entonces José tuvo que enfrentar algo llamado el odio de sus hermanos. Pero en segundo lugar, José tuvo que enfrentar el ser despojado de su bendición. Génesis 37 versículo 23 dice la palabra de Dios: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí. Para los que han leído la historia, ¿quién le dio esa túnica a José? El papá. Y esa túnica representaba una bendición para José, representaba algo lindo en la vida de José. Yo quiero que pienses esto: ¿de qué túnicas de bendición Dios te ha vestido? Que tú dices: Dios me ha dado una bendición, es la túnica que tengo. Pero José tuvo que enfrentar el que esa túnica se la quitaran. Y fue una túnica que él recibió de su autoridad, era una túnica de Dios. Y probablemente van a haber situaciones en nuestra vida donde vamos a sentir que el diablo nos va a querer arrebatar lo que ya Dios nos dio. Pero aún en medio de eso, tú y yo tenemos que seguir guardando nuestro corazón. Te voy a dar un ejemplo. Tú vienes a la iglesia, Dios te bendice, Dios te llena de su presencia, Dios comienza a restaurar tu familia, pero tú sales y el enemigo comienza a dañar tu familia, comienza a dañar tu vida. Se te levantan problemas en el trabajo, en la casa, en la comunidad, y lo que está haciendo es como robándote la bendición. Y tú dices: pero ¿por qué me roban la bendición si yo estoy haciendo las cosas bien? Es porque ahí el enemigo quería hacer dudar a José. Pero aún en medio de eso, José se mantuvo firme con un corazón sano, a pesar de que el enemigo le estaba quitando la túnica de bendición. Pero un tercero es que José tuvo que enfrentar el ser echado a la soledad de una cisterna sin agua. El versículo 24 dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella
agua, José tuvo que enfrentar algo llamado soledad. En una cisterna, en un lugar oscuro, él fue echado. Imagínese el dolor, los nervios, la angustia que debió darle de estar metido en una cisterna a gran profundidad, sin agua, sin nada, y pensar en ese momento que su papá no sabía que él estaba ahí metido, no tenía a los que lo defendían a su lado, sino que tuvo que enfrentar un momento de silencio, porque sus hermanos estaban arriba, y él pensó en ese momento que le iban a dejar ahí metido. ¿Cuántas veces tú te has sentido en una cisterna sin agua, donde sientes que nadie te escucha, donde sientes que ni siquiera Dios te está escuchando, y tienes que soportar la crisis de la soledad, de la depresión, la crisis del dolor que te provoca el aislamiento? José tuvo que enfrentar ese aislamiento por causa del odio de sus hermanos, pero aún a pesar de estar ahí metido en la cisterna, no se relata que José se haya quejado con Dios. Probablemente estaba angustiado, estaba temeroso, pero aún así nunca se quejó con Dios. Otro, José tuvo que enfrentar el ser vendido como esclavo. Versículo 27 al 28 dice: venid y vendámosle a los ismaelitas. Aquí están hablando los hermanos de José. Y no será nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Aquí despertó como la conciencia de unos dos, entre esos Rubén. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Usted se imagina que José, cuando dijeron: José, te vamos a sacar? Gloria a Dios, Señor me va a sacar de la cisterna, bendito sea el nombre del Señor. Y lo sacan, y de repente cuando sale, lo están esperando los que lo van a esclavizar. O sea, como que la carita con la felicidad que iba subiendo, se le bajó el azúcar cuando se dio cuenta por qué lo sacaron. No sé si a usted le ha pasado que usted siente que ya está saliendo de la cisterna y de repente piensa que salió, y qué desgraciados diablos están ahí esperándolo. ¿Sí le ha pasado eso? Entonces José, yo me imagino que José tuvo unas confusiones en su cabeza, de decir: a ver, soy un chico juicioso, me someto, amo a Dios, me canjeé el odio de mis hermanos injustamente, me botan en la cisterna y ahora me van a vender como esclavo. Y se lo llevan a una tierra desconocida, que era Egipto, una tierra, escuche esto, una tierra idólatra. José ya no podía asistir a la iglesia, José ya no podía escuchar la transmisión en vivo, José ya no podía poner YouTube y poner prédicas cristianas. A José lo aislaron de todo eso y lo llevaron a una tierra completamente pagana. Si José hubiese sido otra persona, José allá se corrompe. Pero a José lo esclavizaron en un Egipto donde no habían prédicas, donde no habían iglesias, donde no había nada de Dios. Al contrario, había idolatría por todo lado, inmoralidad por todo lado. Pero allí José, siendo esclavo, se sostuvo sometido a Dios. Guau, un hombre impresionante. Pero también José tuvo que enfrentar el ser preso por una injusticia. O sea, pobre José. Yo me pongo a pensar, este hombre de verdad diría: Dios mío, me bañaron con un bulto de sal cuando era niño, no sé qué pasó, pero el hombre le iba mal. O sea, él trataba como que la cosa iba saliendo bien y de repente algo le salía mal. Y probablemente para José hubo muchas dudas. Dios, ¿por qué? O sea, me venden como esclavo, te estoy sirviendo bien, incluso te estoy sirviendo también que Potifar, que era el esclavista o el amo de él, lo vio con buenos ojos, lo pone como administrador de todo, porque José era un hombre increíble, un buen administrador, un hombre de Dios, un hombre honrado. Y luego se levanta esta vieja, versículo 19 al 20 dice lo siguiente, del capítulo 39, capítulo 39, versículo 19 al 20, dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, porque estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Miren, mis amados hermanos, esta mujer, dice la Biblia, que
En el versículo 10 del capítulo 39 dice, hablando ella a José cada día. ¿Cuántos días hablaba ella con José? Todos los días decía, papacito lindo, uy mi amor, todos los días. José medio se quitaba la camiseta que tenía calor, uy, otra vez póngasela, porque esa mujer estaba todo el tiempo ahí. Y no era una mujer fea, era una mujer linda, que cualquier hombre de la época desearía. Y José la tenía, mejor dicho, en la palma de su mano, no porque lo quisiera, sino porque la vieja se encaprichó con él. Y una mujer que no tiene eso en su corazón y que esté encaprichada y obsesionada, qué peligro. Qué peligro, porque hay mujeres que hasta un hogar pueden destruir y no les importa. Cuando una mujer se obsesiona, hasta brujería le hacen al hombre, todo el tema. Esas son mujeres no temerosas de Dios. Y aquí vemos una mujer no temerosa de Dios que vio a un hombre justo, un hombre guapo. José era un hombre guapo. Era un esclavo, pues ya pasó a ser administrador. Era un hombre fornido, era un hombre con buenas palabras, era un hombre admirable. Y ella lo vio y dijo, no, este hombre tiene que estar conmigo. Y cada día hablándole ella, dice, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Es decir, que ella le decía, acuéstate conmigo, por favor, acuéstate todos los días. Y José en medio de eso se mantuvo firme. Ahí, en medio de Egipto, no podía ir a la iglesia, no podía escuchar prédicas. Y en medio de esa tentación, firme. Yo creo que José tuvo momentos donde dijo, va a tocar, pero no mentiras, Dios mío, no. Y ahí estaba él luchando con su carne. Porque miren, piensen esto, José no tenía novia, José no tenía al papá que lo regañara, José estaba lejos de la iglesia. De otro hombre hubiese dicho, pues si lo hacemos, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero él sabía que había un Dios que sí lo estaba mirando, y que aunque el papá estuviera a kilómetros de distancia, Dios sí lo estaba mirando. Y ahí José se mantuvo firme, y al mantenerse firme, cuenta la historia que la mujer lo acorraló. Imagínense el desespero de esta mujer. Lo tiró contra la pared, le dijo, acuéstate conmigo ya, y ella comenzó a desnudar a José. Y José, quizás cediendo un poquito, porque dice que salió corriendo desnudo. José estaba, bueno, está bien. No, y de repente salió corriendo. Una mujer obsesionada y alborotada, ay Señor, la dejó con los crespos hechos. Esa mujer salió bravísima de ahí. La Biblia dice que ya le dio tanta rabia que José se haya salido corriendo, y que la mujer quedó con una parte de la túnica, bueno, de la camisa de José. Ella comenzó a gritar, auxilio, auxilio. La gente llegó, este José me quiso abusar. Empezó a chantajearlo, comenzó a decir mentiras. Y llega Potifar escucha a su mujer diciendo que José, yo creo que Potifar lo dudó un poquito, porque Potifar no lo mató. Potifar tenía toda la autoridad de matarlo, pero yo creo que Potifar lo echó a la cárcel porque había algo que dudaba, y la misericordia de Dios que no permitió que José fuera muerto. Potifar llegó, escuchó a su mujer, no tuvo otra alternativa, no tenía testigos, tenía la camisa del hombre en su mano, pues tenía todas las pruebas, pero algo acá adentro, que era Dios, le decía, José es inocente. Entonces, ¿el qué hizo? Metió a José en los carceleros del rey, es decir, como una cárcel donde eran específicamente del rey. Entonces yo veo que Potifar de alguna manera quiso también como no ser tan injusto con José, pero por no tener pruebas le tocó meterlo a la cárcel. Y José estuvo en la cárcel por muchos años. Mi amado, usted es odiado injustamente, pasa soledad, es vendido como esclavo, es acusado injustamente, y lo meten a la cárcel y dura años en la cárcel. ¿Uno qué puede pensar? ¿Dios me abandonó? Dios solamente mira a los que están allá en Canaán, donde está mi papá. Acá en Egipto Dios no mira, porque es que parece increíble que Dios no me ayude. Pero ahí duró años y años. Y en el libro de Génesis capítulo 40 verso 23, 40-23 dice lo siguiente. Sí, 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Se acuerdan de esa historia? José le interpreta el sueño al panadero y al copero, y le dice al copero, tú vas a salir de la cárcel y vas a volver a servirle vino al rey.
pero te ruego que cuando estés ahí te acuerdes de mí. Y el muérgano sale, Dios cumple la promesa, ¿y saben qué pasó? Se olvidó de José. ¿Cuánta gente no se ha olvidado de usted y usted dice, yo estuve ahí? Yo estuve luchando ahí, le ayudé para que saliera adelante, y ahora cuando ya tiene plata, ya ni me saluda. Eso duele un poquito, ¿no? Sí, usted hasta le prestó para el negocio y ni siquiera lo voltea a mirar. ¿Sí me explico? O sea, algo así José vivió, y José estaba en esa situación defraudado. Le hago una pregunta: ¿cuántos aquí los han defraudado alguna vez? Bueno, poquitos. Que usted dice, me defraudaron mi confianza. José fue defraudado, y estando en la cárcel estuvo allí, mi amado hermano, injustamente. Y yo quiero leer esto: mantener nuestro corazón sano e íntegro en medio de la prueba y la tentación nos llevará a prosperar en la tierra de nuestra aflicción y ver lo bueno y positivo detrás de cada cosa. Además de eso, aquí vemos las dos clases de sometimiento de las que hablamos al principio, puesto que en todo tiempo José se sometió libremente a Dios, a la vez que el diablo buscó forzarlo para que se sometiera a él. Yo aquí veo como un tira y afloje. Era Dios diciéndole, José, sométete a mí, y por otro lado el diablo haciendo de todo para que José se sometiera al diablo. Pero José, en medio de esa oposición del diablo de que se sometiera a él, José se mantuvo firme sometiéndose a Dios. Por eso la Biblia dice que Dios, aún a pesar de la crisis que vivió José, aún en su crisis José fue bendecido. ¿Puede creer eso? Cuando estuvo con Potifar, Dios le dio gracia y lo ascendieron como administrador. Cuando estuvo en la cárcel, Dios le dio gracia y fue ascendido como el segundo después del carcelero. Es decir que aún, ¿cómo sé que Dios está conmigo? Porque aún a pesar de la crisis que esté viviendo, aún ahí tú ves la mano de Dios. Tú dices, pueda que no me esté yendo bien, pero aún ahí Dios te está dando gracia. Dios te está respaldando. Aunque las cosas no te salgan de la mejor manera, tú ves la gracia y la misericordia de Dios contigo ahí. Entonces, aunque el diablo te esté atacando, si tú te sometes a Dios, aún en tu peor crisis hay gracia de Dios para ti. Y José tuvo gracia ahí, amén. Pero ya por tiempo, simplemente voy a dar aquí un brochazo a esta última parte, pero muy importante. No voy a leer los versículos porque me demoro, pero escuche esto: José se sometió a Dios en el tiempo de la exaltación. Quiero que veamos el recorrido. José se sometió a Dios al someterse a sus autoridades. José se sometió en fe a las promesas de Dios. José se sometió a Dios manteniendo un corazón sano e íntegro en medio de la prueba y la tentación. Pero ¿cuántos creen que llega un momento en el que Dios nos libra de nuestros enemigos? Y lo que dice la palabra en el Salmo 23, Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Algún día llega ese momento, hermano, usted sea paciente. Ese momento llegó para José, y yo lo voy a leer aquí. Miren cómo llegó. Primero, José fue hecho gobernador de Egipto, de esclavo a gobernador. Wow. De una tierra desconocida. O sea, Dios, mire, cuando Dios quiere bendecir, Dios bendice de una manera tremenda. Tremenda, hermano, de verdad. Cuando Dios dice, yo quiero bendecir a mi hijo, quiero recompensarle todo el sometimiento que ha tenido. Y cuando Dios dice bendecir, téngase duro, porque es que la bendición viene fuerte. Y miren, José nunca se imaginó que en la tierra que lo esclavizó, él iba a ser el presidente. Eso es algo muy loco, ¿no les parece? De esclavo a gobernador, y siendo un israelita gobernando Egipto, cuando los egipcios detestaban a los israelitas. Porque cuando Dios bendice, aún hay cosas que ni siquiera tienen sentido, pero es que Dios se complace en bendecir a los hijos que resisten la prueba y la tentación. Segundo, fue vestido con honor y autoridad. Cuenta la palabra que el faraón le puso un anillo, le dio un cetro que representa autoridad, le dio ropa nueva, representa honor y autoridad. Pasó de ser un esclavo y después de ser un preso a ser una persona con anillo de oro, con cetro de oro y con un traje, mi amado hermano, que en ningún lado se consigue.
Era un traje que Dios le tenía reservado para su hijo, porque Dios ahí comenzó la bendición de José. Pero tercero, le fue dada una familia que representó un nuevo comienzo. José se casó y tuvo 2 hijos maravillosos, de cuyos hijos Dios sacó una descendencia que hizo parte de las tribus de Israel. Cuarto, fue hecho héroe no solo de Egipto, sino de toda la tierra. Dios dijo: ¿sabes, José? Estoy tan feliz contigo que no solamente te voy a bendecir en Egipto, toda la tierra conocerá tu nombre. ¿Por qué? Porque supieron que en Egipto había un buen administrador, un buen gobernador que guardó el trigo cuando tenía que guardarlo, y ahora todo el mundo venía a hablar con José. Ahora José tenían que hablar con cita con él, porque ya era un hombre muy importante, no solamente para Egipto, sino para toda la tierra. Así de abundante es la bendición de Dios. Pero un último, José vio el cumplimiento total de las promesas de Dios. Y aquí sí vale la pena leerlo. Génesis capítulo 42, verso 6. Génesis 42, 6 dice: y José era el Señor de toda la tierra. ¿De cuánta? Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro. ¿Se acuerdan por allá de ese sueño que él tuvo? Y del que se le burlaron y lo criticaron. Escúchame bien: los mismos que te critican y los mismos que te hacen oposición, un día van a venir a ti y te van a pedir que ores por ellos. Gloria a Dios por eso. Pero ¿saben por qué yo sé que José se sometió en medio de la exaltación? Porque miren, ¿saben ustedes que es más difícil incluso someterse a Dios en la bendición que en la prueba? Porque hay gente que cuando le llega la bendición, hasta ahí te vi, Dios. Pero ¿cómo sabemos que José se sometió en la exaltación? Porque cuando sus hermanos vinieron y él les hizo ahí una jugadita, que después hablaremos de pronto de eso, José los miró a la cara. Escúchame esto: no es fácil perdonar a las personas que te hicieron tanto daño en la vida. Los hermanos le robaron de alguna forma la juventud a José, porque lo vendieron como esclavo. Pero José los miró a los ojos y les dijo: hermanos, cuando les dijo: soy José, y ellos no podían creer que el gobernador era el hermano que hace unos años había vendido. Y los hermanos se tiraron de rodillas y dijeron: José, perdón. José les dijo: no, hermanos, esto es increíble, porque lo que ustedes pensaron para mi mal, Dios lo pensó para mi bien. Wow. Palabras de un hombre con un carácter y un corazón tan sano. Ellos le quitaron una túnica, José les dio 5 a cada uno. Yo no sé si usted está conmigo. A mí se me eriza la piel de pensarlo. Ellos le quitaron, él les dio. Ellos le robaron la tierra que por herencia les pertenecía. José les designó la mejor tierra de Egipto. José, así como el bebé, tuvo que gritar, decir: Dios, ¿por qué? Pero cuando vio la bendición de Dios, dijo: ahora entiendo el para qué de las cosas. Y termino con esta frase que escribí acá: su prueba empezó a los 17 años hasta los 30. ¿Cuántos años hay ahí? 13 años. ¿Cuánto duró la prueba de José? Pero su tiempo de exaltación fue desde los 30 hasta cuando murió, es decir, a sus 110 años. 80 años de bendición. Tú dices: tengo muchos años de prueba. Si te mantienes firme, Dios te va a triplicar esos años bendiciéndote. Gloria a Dios por eso. Entonces, lo que se puede aprender de esta historia es bastante, pero para este momento algo debe quedar claro, y es que todo lo que pasó con José fue fruto de su sumisión a Dios y resistencia al diablo. Si queremos ser exaltados y terminar nuestros días sobre la tierra con paz y llenos de gozo, debemos hacer lo mismo que José hizo: someternos a Dios y resistir al diablo. Mi amado hermano, no temas por los años que la crisis te ha quitado. Dios te los va a devolver triplicados, y lo que no pudiste hacer en 10 años, en 1 año lo vas a poder hacer. ¿Cuál es la condición? Sométete a Dios. ¿Qué tal si te pones de pie un momento y hacemos una pequeña oración? Probablemente hoy aquí haya alguien como José que dice: ya no más, ya me cansé
de la crisis, de la prueba, me cansé de lo mismo. Pero hoy Dios te ha traído esta palabra para decirte: sé paciente como José. Sé paciente. Y yo quiero que ahí con tus ojitos cerrados hables con Dios. Señor, si tú sabes que hemos estado a punto de claudicar, hemos estado a punto de desfallecer. Si hay alguien aquí en esta mañana, Señor Jesús, que dice: no puedo más, me cansé de creer, me cansé de predicar, me cansé de hacer las cosas bien. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que traigas una paz maravillosa al corazón de ese hombre y de esa mujer, y un abrazo que le diga: yo estoy en control de tu vida. Así como cuidé a José en su peor crisis, así como no permití que Potifar le quitara la vida, así como no permití que quedara preso toda su vida, así voy a cuidar de ti. Te voy a proteger aún en tu peor tormenta. Aun cuando sientas que estás a punto de naufragar, dice Dios, aún allí yo te voy a cuidar y mi mano te guiará. Solamente te pido algo, dice el Señor: sométete a mí, humíllate ante mi poderosa mano y a su tiempo te exaltaré. Dile: Señor, voluntariamente me someto a ti. Y si tú hoy te quieres someter a Dios, ahí donde está, levanta tu manita y dile: Señor, voluntariamente me someto a ti. Voluntariamente decido obedecerte. No por emociones, porque la emoción de la crisis me lleva a pensar que no. Lo decido. Es una decisión. Me someto a ti a pesar de. Yo no sé, mi amado hermano, qué crisis estés pasando en tu vida, qué crisis estés pasando en tu familia, pero hoy Dios te llama a someterte. Dile: Señor, aquí estoy, papá. Me someto a ti, Jesús. Me someto a ti, Padre. Me someto a ti. Si tienes que perdonar, perdona como lo hizo José. Si tienes que ir y pagar bien con mal, hazlo, porque eso agrada al corazón de Dios. Si tienes que ir a decirle a alguien: lo que tú pensaste para mi mal, Dios lo ha destinado para mi bien, ve y se lo dices. Deja de estancarte. Deja de estancarte con la falta de perdón. Deja de estancarte con ese enojo que no te está haciendo bien. Deja de estancarte con esa incredulidad que no te está haciendo bien. Dile: Señor amado, hoy decido perdonar. Hoy decido bendecir a mis enemigos. Hoy decido bendecir a los que me odian, a los que me desean el mal. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile: yo suelto esas cargas, yo suelto esas cadenas que me oprimen, Señor. Yo hoy soy libre en el nombre de Jesús. Y hoy sigo soñando a lo que tú me has llamado a hacer. Hoy sigo soñando, Señor, a lo que tú me has prometido. Hoy sigo soñando, Señor, y me sigo afirmando en tu palabra. Dile: Señor, ayúdame como José a someterme a ti, oh Dios, a ti, oh Dios, a ti, oh Dios. Gracias, papá. Gracias, Jesús.